Bueno, voy a presentar un resumen de los pares craneales. Voy a hablar sobre la localización de cada uno, sus funciones y la forma en la que se explora en una revisión médica. Tenemos que los pares craneales son parte del sistema nervioso periférico. Son 12 de cada lado, de ahí que sean pares craneales. Nacen en el encéfalo y tienen cada uno su nombre específico, pero también se identifican con los números romanos del 1 al 12. Tenemos en la imagen derecha que en el cerebro medio están los pares 1 y 2. El 1 está encerrado en un círculo, el 2 está señalado con una flecha. Del lado izquierdo, la imagen nos muestra en el mesencéfalo los pares 3 y 4. También vemos que en esa misma imagen tenemos la protuberancia y aquí están los pares 5, 6, 7 y 8. Y finalmente en el bulbo tenemos los pares 9, 10, 11 y 12. Podemos clasificar los pares craneales según su función. Por un lado tenemos los pares puramente sensitivos, que es el 1, 2 y 8. Los puramente motores, que son el 3, 4, 6, 11 y 12. Y tenemos pares craneales mixtos, que son el 5, 7, 9 y 10. Bueno, tenemos el primer nervio olfatorio, que es el par craneal 1. Este nervio es una extensión especializada del cerebro y es la única vía sensorial que alcanza la corteza sin hacer sinapsis en el tálamo. Para este par craneal no se hace exploración rutinaria, a menos que haya sospecha de daño en esta, por ejemplo, cuando tenemos fractura de lámina etmoidal, como vemos en la imagen, o hipertensión intracraneal. También cuando hay aracnoiditis, trastornos conductuales sugestivos de tumor frontovasal. La exploración se hace de la siguiente manera. Debe de haber una disfunción olfatoria. Entonces, para saber si hay un problema o dónde está el problema, se hace la exploración clínica, que consiste en saber si el paciente percibe olores de sustancias conocidas. La prueba se hace en cada fosa nasal por separado, comprobando que ambas estén permeables, teniendo los ojos y la boca del paciente cerrados. Tenemos el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Este conduce los impulsos visuales desde la retina al córtex occipital. La retina convierte la luz en una señal eléctrica que viaja a través del nervio óptico, formado por los axones de las células retinianas. La exploración de este par craneal busca evaluar la agudeza visual, por lo que debemos examinar cada ojo por separado. Primero revisamos la visión de lejos, y para eso nos ayudaremos de la tabla Snellen, que es una tabla con filas de letras de tamaño decreciente. Se comienza por el ojo derecho y se hace que el paciente vaya leyendo línea por línea hasta que ya no sea capaz de distinguir los detalles. Para revisar la visión de cerca se usará la tabla Jagger, que consiste en una página con 7 párrafos impresos en los que va disminuyendo el tamaño de la letra impresa en los párrafos subsecuentes. Para los siguientes nervios vamos a juntar un slide, porque en los pares 3, 4 y 6 se inervan músculos que intervienen en el movimiento ocular. Tenemos en primer momento el nervio oculomotor. Tenemos el par tercero, que procede de un núcleo localizado en el mesencéfalo, por adelante del acueducto de Silvio. Cuando alcanza la órbita correspondiente, inerva los siguientes músculos: recto interno, recto inferior, recto superior, oblicuo inferior, elevador del párpado, además del músculo constrictor de la pupila. Tenemos el cuarto par, o el nervio patético, también se le conoce como nervio troclear. Este se origina en el núcleo pareado situado en el mesencéfalo, transcurriendo por el lado del pedúnculo cerebral y sigue el trayecto largo por debajo de la tienda del cerebelo. Perfora la dura madre y entra en el seno cavernoso hasta alcanzar el músculo oblicuo superior, que es el encargado de rotar y deprimir la aducción. Finalmente tenemos el par o nervio motor ocular externo, que procede de un grupo de neuronas situadas a nivel medial de la parte baja de la protuberancia. Inerva el músculo recto externo, que se encarga de la abducción del ojo. También se le conoce como nervio abducens. Para la exploración de estos 3 pares craneales será una revisión de la motilidad ocular extrínseca y de la motilidad ocular intrínseca. Para la exploración se debe verificar si la apertura de los ojos es simétrica, que no haya presencia de ptosis, que es una asimetría en la apertura de los párpados. Observar si hay presencia de estrabismo o desviación lateral de la cabeza. Del lado izquierdo tenemos las características de la motilidad ocular extrínseca. Se pide al paciente que mantenga la cabeza de frente sin mover, y se le pide al paciente que siga el dedo de exploración de un lado a otro y de arriba a abajo. La dirección del dedo formará una H. Del lado derecho de la pantalla tenemos cómo se hace la exploración de motilidad ocular intrínseca, que básicamente explora las pupilas en reposo. Tenemos que verificar tamaño y forma. Se revisa con una luz tenue. Se iluminan las pupilas por separado. Aquí se verifican 2 reflejos, el fotomotor y el consensual. Tenemos el quinto par craneal o trigémino. Este es un par craneal mixto, es decir, sensitivo y motor.
Es el más grueso de todos los pares craneales, recoge sensibilidad facial. Es el nervio motor de la masticación y tiene 3 ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Para poder explorarlo, tenemos que hacerlo en 2 partes. Por un lado, revisamos la función motora, en la cual debemos palpar músculos temporales y maceteros, apretar dientes y mover mandíbula a los lados, y valorar la fuerza muscular. Por el otro lado tenemos la función sensitiva. En esta se explora la frente, las mejillas y la mandíbula con una mecha de algodón o un alfiler con punta machada. También se explora la sensibilidad de la superficie del ojo con un algodón enrollado. Se tocará con suavidad la córnea. Aquí buscamos revisar la respuesta aferente motora. El párpado tendrá que cerrarse. A continuación tenemos el nervio facial o séptimo par craneal. Este nervio facial también es mixto y es el más complejo de todos. Parte del tallo cerebral, justo entre el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. También suple inervación preganglionar parasimpática a varios ganglios nerviosos de la cabeza y el cuello. Dentro de sus funciones tenemos que moviliza los cuellos de la cara, participa en la sensibilidad gustativa de 2/3 anteriores de la lengua y la sensibilidad general de algunas partes del oído externo, regula secreción salival y lagrimal. Si se afecta al séptimo par, podemos tener parálisis facial central, que es la incapacidad del paciente de retraer el ángulo de la boca al lado contrario. También puede haber parálisis facial periférica y en esta el paciente no puede arrugar la frente o cerrar el párpado. Para la exploración, primero vamos a ver la función motora. Tenemos que observar el rostro del paciente. Vamos a verificar que sea simétrico. Se le pide elevar párpados y que cierre fuertemente los ojos. No debemos poder abrirlos con las manos. Se le pide también que sonría. Los ángulos bucales deben estar a la misma altura. Finalmente se les pide hinchar carrillos sin que salga aire de la boca. Para revisar la función refleja, vamos a buscar reflejos de los párpados, corneal y orbicular de los ojos. Se les va a golpear en el frente y ahí vamos a ver la función refleja. En cuanto a la función sensorial, vamos a determinar el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua aplicando sustancias saladas, dulces o ácidas en la parte anterior de la lengua, manteniendo tapada la nariz. A continuación tenemos el nervio vestibulococlear, que es el octavo par craneal. También se le conoce como estatoacústico. Este par se compone de 2 ramas. Por un lado tenemos la coclear, aquí se ven esta especie de caracol, y la vestibular, que son estos canales semicirculares. La parte coclear se encarga de la audición, mientras que la vestibular se encarga del sentido del equilibrio. Para la exploración se harán 2 pasos. Del lado derecho tenemos para la función auditiva, tenemos que explorar si existe hipoacusia, o sea, disminución de la audición. Si es así, se hará la prueba de Weber, que consiste en hacer vibrar un diapasón de 512 Hz. Se verifica si el sonido se percibe igual en ambos oídos. También tenemos la prueba de Rine, que se hace vibrar el diapasón y se pide al paciente que avise cuando deje de percibir el zumbido. Para revisar la función vestibular, tenemos una exploración de motilidad ocular extrínseca que se hace primero y buscamos nistagmo, es decir, movimientos rápidos e involuntarios de los ojos. También tenemos la prueba Romberg, que valora el equilibrio estático. Se pide al paciente que se pare con los brazos a sus costados, los pies juntos y sus ojos cerrados. Se evalúa si el paciente puede mantenerse erguido. Aquí tenemos el nervio glosofaringeo, que es el 9º par craneal. Este es un nervio mixto que contiene fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Se relaciona con la deglución, el arco reflejo de la salivación y la inervación de la glándula parótida. Tenemos también el nervio vago, que es el 10º par craneal. Este es mixto también. Las fibras motoras somáticas surgen del núcleo ambiguo e inervan los músculos estriado de la faringe, el palatoglossode, la lengua y la laringe. Tenemos también fibras somáticas que reciben la sensibilidad del conducto auditivo externo, y tenemos también fibras viscerales que reciben la sensibilidad de la faringe, laringe, tráquea, esófago y vísceras torácicas y abdominales. Estos 2 pares craneales se van a explorar de manera paralela en la revisión médica. Tenemos por un lado la elevación del paladar blando, que en esta prueba pedimos al paciente abrir la boca y que diga A para elevar el paladar. Observamos la úvula, que se debe de encontrar en posición medial. Por otro lado tenemos la prueba de reflejo faríngeo o nauseoso. Se solicita al paciente que abra la boca y con ayuda de un depresor lingual estimular cada lado de la pared de la faringe, lo que provocará
una sensación nauseosa. Esta prueba se hace solamente absolutamente necesario, ya que es un poco incómoda. Tenemos el nervio espinal onceavo, que es el onceavo par craneal. Es un nervio accesorio, es un nervio exclusivamente motor, surge de las motoneuronas espinales de los segmentos C2 al C5 e inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Para su exploración vamos a tener como primer paso que es situarnos detrás del paciente y observar la posición de la cabeza. Después vamos a pedir al paciente que gire la cabeza hacia cada lado mientras opone resistencia, colocando la mejilla del lado hacia el que gira la cabeza y palpando el músculo esternocleidomastoideo. Finalmente, como tercer paso, tenemos que pedirle al paciente que eleve, es decir, que encoja los hombros mientras le oponemos resistencia con nuestras manos. Finalmente, el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Este es un nervio motor cuyo núcleo se localiza en el suelo del cuarto ventrículo y emerge del cráneo a través del canal hipogloso, dirigiéndose hacia la lengua para inervar su musculatura. Para la exploración tenemos que solicitar al paciente que abra la boca, pida que pronuncie fonemas linguales R, L y T. También le tenemos que pedir que saque la lengua y la mueva de un lado a otro. Se tienen que observar las desviaciones de la punta. Explorar la fuerza de la lengua a través de la presión de esta en cada una de las mejillas. Nosotros como exploradores tenemos que poner fuerza en la lengua con los dedos por la parte externa de la mejilla. Y ya, eso sería todo. Estas son las fuentes.